Hoy fui a la mañana a otro programa de televisión medio kirchnerista, ¿no? Que pasaba todo un avance, se llama Siete Colores o En Colores. Es un periodista empaquinado, se llama Fernando Sibeira. Entonces la primera pregunta que me hizo, me dice, bueno, dice, ustedes estuvieron, dice, en el kirchnerismo y luego se fueron, ¿no? ¿Qué opinan de la década que ha transcurrido, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, efectivamente fue así. Le dije, ¿por qué nosotros estuvimos en el kirchnerismo? En ese momento salíamos de la tremenda crisis del modelo neoliberal en la Argentina, del año 2001-2002, ¿no? Pero al mismo tiempo se había encontrado un escenario de salida, ¿no? En lo económico sobre todo, con el default que hizo Rodríguez Sáez y dejó de pagar la deuda externa a fines del 2001, y con la devaluación que hizo Duhalde y volvió competitivo nuestra producción exportable, se empezó a revertir la crisis. El año 2002 fue muy duro, ¿no? El Producto Bruto Interno decreció casi el 12%, pero ya en el año 2003 empezó el proceso de crecimiento económico y de salida de la crisis, ¿no? En ese contexto llega Kirchner, ¿no? Y él lo que plantea, entre muchas otras cosas que planteó, dijo, tenemos que hacer un país en serio, ¿no? Estaba justamente en el video que pasaba en el programa de televisión de hoy, ¿no? Hoy en la mañana, donde él hace el discurso y dice que aspiramos a construir un país en serio. Entonces, tenemos que salir del infierno y ir a un país en serio, ¿no? ¿Qué significaba, por lo menos para nosotros, un país en serio, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros un país en serio implicaba un país con crecimiento económico sustentable, un país con mejor redistribución de la riqueza, un país con mucho menos pobreza. En ese momento había una pobreza muy elevada, ¿no? Un país con empleo digno, ¿no? Un país con dirigentes políticos honestos que no se enriquecieran en la función pública. Acuérdense que veníamos del enemigo, ¿no? En fin, un país donde valiera la pena vivir. Eso significaba para nosotros un país en serio, ¿no? Entonces estuvimos de acuerdo con Kirchner y por eso aceptamos su propuesta de formar parte de su gobierno y de su marco de alianzas, ¿no? Estuvimos 5 años allí, no es que estuvimos 2 días, tuvimos 5 años, ¿no? En esos 5 años algunas cosas se hicieron y nosotros las apoyamos, particularmente en el terreno de derechos humanos, en el terreno de sacar la Corte Suprema menemista y poner una Corte prestigiada y una Corte independiente, ¿no? Una política internacional de relaciones particularmente con los gobiernos de la región y no con los Estados Unidos, que había sido el rasgo principal de la década anterior, ¿no? Pero había otra cantidad de cosas que no se hacían, ¿no? Y cuando nosotros, que tenían que ver con la posibilidad de tener un país en serio, ¿no? Y cuando nosotros las planteamos, la respuesta que venía de parte del gobierno era que no había la correlación de fuerzas suficiente, ¿no? Es decir, la economía todavía no había logrado salir plenamente de la crisis. Kirchner había asumido el gobierno solo con el 22% de los votos y que resolver esas cosas, ¿no? Que tenían que ver con la política impositiva, que tenían que ver con la política petrolera, que tenían que ver con la política minera, que tenían que ver con la política financiera, que tenían que ver con una nueva construcción política, ¿no? Porque, entre otras cosas,
lo que había planteado Kirchner en su momento, que para poder tener un país en serio, había que construir nuevas fuerzas políticas, porque si uno analizaba la historia argentina, en las dos oportunidades después de la independencia, que hubo un intento de hacer un país distinto, que fue con el radicalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con el peronismo a mediados del siglo XX, en ambos casos, para ese intento se construyeron nuevas fuerzas políticas, el radicalismo en su momento y el peronismo posteriormente. Entonces, que si ahora íbamos a hacer un intento de una nueva nación, era evidente que teníamos que tener una nueva fuerza política, porque las dos fuerzas políticas tradicionales anteriores, evidentemente ya no estaban en condiciones de cumplir ese papel. Más bien, habían cumplido un papel inmerso desde la recuperación de la democracia hasta ese momento, ¿no es cierto? Todas esas cosas no avanzaban. Y el argumento es que no existía la combinación de fuerzas suficiente. En el año 2005 le ganamos la elección a Duhalde en la provincia de Buenos Aires, con lo que el proyecto político que encabezaba Néstor Kirchner muestra ya una potencialidad política mucho más alta que la que había tenido en el año 2003, cuando había sacado el 22% de los votos. La economía a esa altura del partido se venía recuperando aceleradamente, con tasas de crecimiento del orden del 8 al 9%, ¿no es cierto? Es decir, que el argumento de que la correlación de fuerzas no daba, se iba paulatinamente desdibujando, y lo que se ponía sobre la mesa es si existía una voluntad política transformadora en serio o era relativa. Eso es lo que estaba en discusión, ¿no es cierto? En el año 2007, Cristina gana las elecciones presidenciales. Para esa altura del partido ya había 4 años de crecimiento económico continuo. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 5 años de crecimiento económico continuo, ¿no? Y Cristina gana en primera vuelta. ¿Qué mayor demostración de fuerza política que esa? ¿No? Ya no había justificativo para no llevar adelante las medidas esenciales que hacían a la posibilidad de tener un país en serio. En ese contexto es que Néstor Kirchner toma la decisión de ser presidente del Partido Justicialista. Cuando toma esa decisión, nosotros decimos: esto no va para donde dicen que va a ir. Puede no ir al neoliberalismo, puede no ser Frondizi, que subió con un proyecto nacionalista y terminó con un proyecto de muchísima relación con los sectores de las grandes empresas norteamericanas, pero evidentemente no va para donde dijo Kirchner que iba a ir. No va a un país en serio, a un país mejor, tal cual lo entendemos nosotros. Y no fuimos. Decidimos que eso era así y no fuimos. Hoy, analizando la década, es decir, lo que nosotros tuvimos y lo que no estuvimos, nosotros al menos concluimos de que tuvimos razón, de que el país en serio que Kirchner había enunciado y prometido no se materializó, más allá de lo que dijo, ¿no es cierto? A ver, pobreza. Dice que bajaron la pobreza, ¿no? Por supuesto, además utilizan el INDEC mentirosamente, que dice que hay 8 o 9% de pobres en la Argentina, ¿no? Y que prácticamente ya no hay indigentes, computando que los indigentes con 7 pesos por día comen, ¿no? En realidad, todas las mediciones serias de pobreza indican que se frenó el descenso de la pobreza en el año 2008 y que a la fecha tenemos entre un 22 y un 25% de pobres, lo cual son 10 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza en la Argentina, ¿no? Después de un crecimiento de 10 años, no después de una crisis profunda, después de un crecimiento de 10 años, lo cual indica que la redistribución de la riqueza
pivot para tener un país en serio fue absolutamente escasa. Fue absolutamente escasa, ¿no? No solo por el mantenimiento de la pobreza, sino por la fractura que sigue habiendo entre el 10% más rico y el 10% más pobre de los argentinos. La desocupación, ¿no? Se estancó el descenso de la desocupación y la creación de empleo también en el año 2008. Si uno analiza, y este año volvió a crecer la desocupación, ¿no? Si uno analiza la creación de empleo desde el año 2008 en adelante, solamente se verificó en el empleo público. Es decir, se estancó la creación de empleo privado, en la industria, en el comercio, en la finanza, y solamente se expandió levemente la creación de empleo en el empleo público, lo cual, como todos sabemos después, conlleva una infinidad de problemas de finanzas públicas, ¿no? Porque están sobreexpandidas los planteles de personal, pero además baja la productividad de la economía, ¿no? Baja la productividad de la economía. Y al mismo tiempo el empleo negro está, según ellos, en el 35%, es decir, que 1 de cada 3 trabajadores tiene empleo negro en este país, es decir, no tiene aporte jubilatorio, no tiene una obra social, no tiene aporte de vacaciones, no tiene asignación por hijo, ¿no? Es decir, está en negro. Eso dicen. En realidad, como no computan el interior de las provincias, seguramente que es donde más trabajo en negro hay, seguramente el trabajo en negro es el 40%, ¿no es cierto? Esa es la realidad después de 10 años de crecimiento económico. Eso dicen ellos, no es que lo decimos nosotros. Eso dicen los datos del INDEC, ¿no? Si analizamos las jubilaciones, por lo pronto, a nivel de empleo, ellos dicen que crearon 5 millones de puestos de trabajo, lo cual es mentira. Toda estadística seria indica que no crearon más de 3 millones de puestos de trabajo. Ahora, esos 3 millones de puestos de trabajo, ¿cuándo los crearon? Los crearon entre el año 2003 y el año 2008. ¿Por qué? Porque cuando ellos subieron, con una economía en alza, incentivaron el consumo. En ese momento había una gran cantidad de capacidad económica ociosa, porque veníamos de la enorme crisis del año 2001-2002. Para que ustedes tengan una idea, en la industria automotriz, en ese momento, la industria automotriz tenía una capacidad productiva instalada de 500.000 autos. Y en el año 2002 produjo 92.000 autos. Es decir, que tenía 400.000 autos más para producir solamente con lo que tenía instalado. Entonces, cuando se incentivó el consumo, ¿no es cierto?, se empezó a recuperar el empleo sobre la base de ocupar la capacidad productiva ociosa. Cuando en el año 2008 esa capacidad productiva ociosa ya se había ocupado, no se habían producido las inversiones que expandieran la capacidad productiva. Y por lo tanto, cuando uno ve las estadísticas de creación de empleo, observa del año 2003 al año 2008 una línea así de aumento y después un achatamiento y un amesentamiento. Y en el caso concreto del año 2012 y lo que va del 2013, una disminución del empleo, particularmente en la construcción. Es decir, no solo utilizan una cifra mentirosa de cuánto crearon, sino que no explican en qué lo crearon. ¿En qué lo crearon? No explican esa parte que tiene que ver con el empleo, que es determinante para cualquier país. En estos momentos, según el INDEC, nosotros tenemos un desempleo de casi el 8%, según el INDEC. En el Gran Buenos Aires, según el INDEC, tenemos un desempleo del 10%. Si nosotros le agregamos el nivel de subempleo, que dice el INDEC también, que es alrededor del 8-9%, ¿qué quiere decir subempleo? Quiere decir gente que quiere trabajar más pero no puede, ¿no? Es decir, que le dan 4 horas de trabajo y no le dan más, a pesar de que quisiera trabajar 8 para poder mantener su familia. Entre ambas cosas se aproxima al 18% de la población económicamente activa. El 18% de la población económica activa, es decir, un nivel, esos son varias millones de personas que o están desempleadas o tienen problemas de empleo en la Argentina. Esa es la situación concreta que tenemos después de 10 años de crecimiento. Nos saludamos a ver. No, por favor, echar la culpa más.
tenemos, entre otras cosas, vinculado al empleo, con una cifra escueta, 1 millón de jóvenes entre 17 y 25 años que no trabajan ni estudian. 1 millón de jóvenes que no trabajan ni estudian. Si nosotros observamos la mano de obra del narcotráfico en los barrios más humildes de todo el país, no solo en Rosario, como miente el kirchnerismo, en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en todas las grandes ciudades, vamos a encontrar que no es que no estudian ni trabajan, no estudian, pero muchos de ellos trabajan en la economía ilícita y particularmente en la economía del narcotráfico. Eso, 10 años después del crecimiento económico con el que tuvimos, ¿no? Esa es la realidad. Eso, además, ni ellos lo niegan, ¿no? Por supuesto, todos nosotros sabemos que es así, no hace falta que lo diga yo aquí. Viviendas. Han hecho 4 o 5 planes de vivienda. El último es el Procrear, ¿no? Tenemos un déficit de vivienda de 3 millones de viviendas. Es decir, hay 3 millones de déficit de vivienda, o gente que no tiene vivienda, o que vive hacinada, o que tiene vivienda en pésimas condiciones, o vive en rancho, ¿no? La vivienda es un derecho esencial de la ciudadanía, ¿no? Porque eso después conlleva otra cantidad de cosas. Vivienda, ni hablemos de la cantidad de gente que no tiene agua potable, de la cantidad de gente que no tiene plata, ¿no? Después de 10 años. Petróleo. Ellos dicen que quieren un país reindustrializado, ¿no? Si uno analiza la cifra de reindustrialización de este país, no es cierto, ¿no? O sea, la industria en este país en algún momento llegó a abarcar el 29% del Producto Bruto Interno, ¿no? En la actualidad es aproximadamente el 18% del Producto Bruto Interno. Es menos de lo que teníamos en la década de destrucción de la industria, que fue el menemismo. Es decir, lo que creció en la industria tiene que ver con el crecimiento económico y no con una reindustrialización del país. Es decir, no con un cambio entre el porcentaje que aporta la industria y el porcentaje que aportan otras actividades económicas, ¿no? Es decir, ahora bien, ¿cómo va a ser posible determinado nivel de reindustrialización, determinado nivel de capacidad exportadora de la industria si no tenemos energía barata? Para poder competir con los productos importados en el mercado interno y con los productos que se exportan en el mundo con la industria, necesitamos tener bajos costos. Bajos costos. Nosotros no tenemos una mano de obra baratísima como tienen, por ejemplo, los chinos, como tienen los hindúes, como tienen los vietnamitas. Nosotros tenemos una mano de obra que no es tan barata, ¿no? ¿Cómo hacemos si además tenemos energía cara? La energía debe haber sido una preocupación determinante de un gobierno que quería tener otro país. ¿Qué hicieron? Ahora venden lo de YPF. 9 años le dieron continuidad a la política petrolera de Menem, que fue la privatización del petróleo. Pero ¿cuál es que ellos apoyaron además en su momento el año 90? Pero ¿cuál es la diferencia entre esta década y la década y los años del menemismo cuando privatizaron el petróleo? Que en esta década se hizo ostensible la baja de producción del petróleo y la pérdida de reservas. En esta década, porque eso empezó en finales del menemismo, 99 recién empezó, pero en este siglo, cuando uno observa las estadísticas de producción de gas y de petróleo, y cuando observa las estadísticas de reservas comprobables de gas y de petróleo, hay una sistemática disminución. Ellos, en vez de tomar el toro por las astas y cambiar la política petrolera neoliberal del menemismo, le dieron continuidad. Y su única preocupación fue cómo metían un testaferro de ellos dentro de YPF, que es el grupo Esquenazi, ¿no? Es decir, negociaron con Repsol una cosa muy llamativa. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa muy importante, petrolera, ¿no? Y viene alguien y me dice, me vende
una parte de tu empresa, el 10% de tu empresa, yo te digo, bueno, sí, ¿cómo me la vas a pagar? Con la ganancia que dé la empresa. Así fue. O sea, entró el grupo Eskenazi a Repsol a pagar su parte con la ganancia que daba la propia empresa. Así fue. Es decir, negociaron con Repsol poner un grupo testaferro de ellos, ¿no? A cambio seguramente de mantenerle a Repsol las condiciones económicas que les habían dado desde la época de Menem en adelante, ¿no? Eso es lo que, por supuesto, cuando fueron por YPF, fue porque ya estábamos adentro de la crisis petrolera, crisis que pagamos al día de hoy, porque estos problemas del cepo cambiario, de todos los quilombos y una parte del blanqueo de dólares y todo lo demás, tiene que ver con la crisis petrolera, porque cuando ellos reactivan un poquito la economía, un poquito, miren que el año pasado ellos dicen que la economía creció el 1,9%, en realidad lo más probable es que haya crecido menos del 1%, en cuanto la reactivan un poquito, tenemos que salir a comprar petróleo y gas al exterior y nafta por 12, 13, 14 mil millones de dólares. Y automáticamente nos entra en crisis la balanza de comercio exterior. A ese punto llegamos y por eso ahí no tuvieron más remedio que cambiar la política de Menem y nacionalizar Repsol y YPF. Eso fue lo que sucedió, le dieron una continuidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esa política petrolera con un país reindustrializado y con un país en serio? Nada, absolutamente. Una política totalmente neoliberal y totalmente rentística. Esa era la política petrolera que tuvieron hasta el año pasado. Si nosotros analizamos el transporte, ¿qué hizo Menem? ¿No? Destruyó el ferrocarril. Destruyó el ferrocarril. Hizo un negocio con la gran empresa automotriz y destruyó el ferrocarril. Esa política fue una política que ya intentó llevar adelante Frondizi a finales de los años 50 y principios de los años 60. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, supongo que sí, porque yo soy estudiante, muy estudioso, estudié en la historia argentina. La industria automotriz se empezó a instalar en la Argentina en el año 55, ¿no? En el gobierno de Perón, antes del golpe. La primera industria se instaló en Córdoba, se llamaba la Kaiser, ¿no? Después, entre ese año y el año 62, se instalaron en total 11 fábricas automotrices en la Argentina. Y la demanda al gobierno de Frondizi fue achicar la red de ferrocarriles para poder introducir automóviles, transporte pasajero y transporte de carga automotor, ¿no? Ese plan fue un plan, se llamó Plan Larkin, ¿no? Por el tipo que lo hizo, ¿no? Un ingeniero que se llama Larkin, ¿no? Chocó con la resistencia de los obreros ferroviarios, ¿no? Cuando resistieron los obreros ferroviarios, le bajaron un plan de seguridad que se llamó el Plan Conintes, ¿no? Por el Plan Conintes, que era como un estado de sitio, militarizaron, ¿no? A los obreros ferroviarios. Militarizaron quiere decir que se lo llevaban a los cuarteles, le cortaban el pelo, como a los Corimba, lo tenían preso, ¿no? Militarizaron los ferrocarriles. Ahora sí, no pudieron introducir el Plan Larkin y eso se frenó, ¿no? Y los ferrocarriles continuaron siendo el principal medio de transporte de carga y de pasajeros de este país durante muchos años. El continuador del Plan Larkin fue Menem, ¿no? Que lo lanzó en el año 91 con otro nombre, lo enfrentaron los obreros ferroviarios, hubo un durísimo conflicto de 45 días, ¿no? Donde Menem expresó una famosa frase: ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Y fueron derrotados. Y a partir de ahí comenzó el proceso de desguazamiento de los ferrocarriles argentinos, ¿no? Los obreros ferroviarios pasaron de 125.000 a 25.000. Y la cantidad de líneas férreas pasaron de 33.000 a 7.500 en la actualidad. En un país que aumentó su producción y que aumentó su cantidad de pasajeros. ¿Quiénes la reemplazaron? La reemplazaron los camiones
los autos y los colectivos, es decir, la industria automotriz. Ese fue el plan de Menem respecto al sistema de transporte en la Argentina. Por supuesto, andando el tiempo, ese sistema de transporte se manifestó como absolutamente contrapuesto a cualquier recuperación económica seria en el país. ¿Por qué? Porque el transporte de carga en camiones es mucho más caro que el tren. Por lo tanto, encarece nuestra producción. Así como le encarece una energía cara, la encarece el sistema de transporte. Si ustedes tienen que traer desde Salta al puerto de Rosario cargamentos de soja, ¿no?, el traerlos en camión le duplica el precio de la carga que si viene en el ferrocarril, ¿no? Es decir, es absolutamente contrapuesto con la actividad productiva del país, es contrapuesto con la actividad productora de nafta y petróleo, porque consume muchísimo más de lo que consume el ferrocarril, y es contrapuesta con el medio ambiente, porque por supuesto es muchísimo más contaminante que el ferrocarril, ¿no? Ese fue el plan de Menem. A ese plan le dieron continuidad a los Kirchner. A ese plan le dieron continuidad a los Kirchner, ¿no? No solo le dieron continuidad en la política de privatizaciones, sino que al igual que en el petróleo, le metieron política de negocios, como los sicilianos, ¿no?, que son también capitalistas amigos de ellos con los que tienen negocio, ¿no? Los sicilianos son los dueños eran los dueños del TVA del accidente de Diosa. Es decir, no solo mantuvieron la misma política, sino que además le incorporaron, al igual que con el petróleo, la política de negocio privado de ellos, ¿no? Conclusión, al día de hoy tenemos un sistema de transporte, para agradecimiento de mi amigo Hugo Moyano, que en el transporte de carga se asienta en los camiones, en el transporte de pasajeros se asienta en los colectivos y en los autos, ¿no?, que encarece la economía, que causa una parte significativa de las 10.000 muertes que hay por año por accidentes, porque, entre otras cosas, lo que no hubo en este país, salvo en San Luis de los Rodríguez Sá, un acompañamiento del incremento del tráfico en la infraestructura de rutas. Entonces, salvo honrosas excepciones, en este país los autos, que en los últimos años se más que duplicaron, los colectivos y los camiones, transitan por rutas mano y contramano. No hay prácticamente autopista, excepto en San Luis, ¿no? Pero después, salvo la ruta 2 y ahora la ruta a Córdoba y pocas más, no hay autopistas, porque no acompañaron la cantidad de vehículos que introdujeron en el sistema de transporte con infraestructura. Entonces también es adjudicable en una parte significativa las 10.000 muertes por año que hay de accidentes a la estrategia de destrucción de los ferrocarriles, de negocio con la industria automotriz y de no creación de infraestructura. Eso hicieron los Kirchner, no es que lo hizo Menem. Menem lo empezó y ellos lo continuaron y sigue hasta el día de hoy. Sigue hasta el día de hoy. Eso no fue con YPF. Ahora nacionalizaron los trenes, ¿no? Algunos trenes nacionalizaron. Pero la política de transporte y la situación de esos trenes sigue siendo la misma. Porque eso es una enorme inversión que no se resuelve de la noche a la mañana. Eso tendrían que haber empezado en el 2003 y haberle dado continuidad con una política estratégica de construcción de un país distinto. No, ni pienso, se lo olvida usted. Le estoy graficando, digamos, el tipo de país que nosotros pensábamos que se podía construir, ¿no? Y el tipo de país que en definitiva se terminó construyendo, ¿no? En el terreno social, en el terreno del empleo, en el terreno económico, ¿no? Nosotros, cuando Kirchner dijo un país en serio, nosotros dijimos, bueno, vamos a reconstruir los trenes, vamos a reconstruir el sistema de transporte, vamos a volver a nacionalizar el petróleo, vamos a utilizar la renta petrolera para industria nacional, vamos a combatir la pobreza seriamente, vamos a tener empleo blanco, vamos a tener pleno empleo y empleo digno,
Eso es un país en serio. Estamos en condiciones, ¿cómo no vamos a estar en condiciones? Este es un país de 40 millones de habitantes nada más, ¿no es cierto? Y con una significativa cantidad de riqueza. Bueno, el país que tenemos es este que yo les cuento, pero no porque lo inventé yo, es porque es el país real. En muchos casos, ustedes viven en el país real, no hace falta que yo se lo explique, ¿no? Pero no solo hicieron eso hicieron en el terreno económico-social. ¿Y qué hicieron en el terreno político? ¿No? Porque es muy importante. Nosotros veníamos de la destrucción del sistema político argentino, producto de 20 años de neoliberalismo y de la crisis del año 2001, cuando la gente dijo que se vayan todos, le dijo centralmente al sistema político, váyanse al carajo, miren a dónde nos llevaron, ¿no? Entonces había que reconstruir credibilidad en el sistema político. No solo había que reconstruir o construir una nueva fuerza política que expresara un modelo de país distinto, que es lo que no hicieron, ahora hacen el verso de la cápsula, pero no lo hicieron, la columna vertebral sigue siendo el Partido Justicialista, sino que además no reconstruyeron y siguieron deteriorando la credibilidad del sistema político. Le dieron una nueva vuelta de tuerca a la incredibilidad de la gente del sistema político que le introdujo el menemismo. Esa es la verdad. Si los tipos truchan la cifra del INDEC, ¿qué señal le dan a la sociedad? ¿No? Que se puede mentir descaradamente. Sí, porque vos sos gobernador y mentís, y no tenés ningún problema en mentir. Eso es una señal política que vos emitís. Si vos tenés descarados casos de corrupción, si vos tenés una playa de funcionarios que llegaron siendo unos pobretes, como somos nosotros, y ahora todos viven en country, en barrios privados, tienen aviones, ¿qué señal emitía a la sociedad? Estos son tochorros. La misma señal que le emitiera el menemismo. Esto es así. Si vos tenés una construcción política donde el que saca los pies del plato se la corta y les hace hacer seguidismo en las peores barbaridades, tipos que son hijos de desaparecidos, les hace votar una ley antiterrorista. Eso hicieron con los hijos desaparecidos que son hoy diputados nacionales. Le hicieron votar una ley antiterrorista, ¿no? Yo pregunto, ¿qué señal le está emitiendo a la sociedad sobre el sistema político que vos querés construir? Horrible. Si vos agarrás, ¿no?, y decís que el menemismo era la peor y que los milicos al infierno, y montás un sistema de espionaje sobre los opositores que abarca a los luchadores sociales, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de derechos humanos, a los dirigentes empresariales, ¿qué señal emite a la sociedad? Que en definitiva la concepción de autoritarismo instalada en el Estado es la misma. Es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que ahora en líneas generales no te hacen desaparecer ni te meten demasiado preso. Pero ¿cuál es la concepción? Es la misma. Esas son las señales políticas que ellos introdujeron, ¿no? Con la prensa, el tremendo doble discurso. Dijeron que apoyaban una ley de medios para la pluralidad de voces, ¿no? Para democratizar los medios, porque había un pulpo, una corporación monopólica, ¿no?, que tenía el control total de los medios. Eso dijeron. Nosotros fuimos bastante pelotudos, que no estudiamos mejor el sistema de prensa de Santa Cruz, con toda franqueza, ¿no? Porque ahí había algunos indicios de qué es lo que nos estaban diciendo, cómo tomaban y capturaban ideas que nosotros teníamos serias y buenas para hacer otra cosa. Hoy, con la guita de todos nosotros, con la guita del Estado y la guita negra de todos nosotros, prácticamente tienen un control sobre el 80% de los medios de comunicación y van por más. Los canales de televisión, salvo los de la Corpo, lo controlan todos ellos. Lo mismo va sucediendo con la radio. Y los diarios, en número, pasa lo mismo. Lo que pasa es que no le logran doblegar la capacidad de introducción que tiene Clarín y en menor medida la Nación. Es decir, que la pluralidad de voces, a ellos le llamaban pluralidad de voces, que se escuchara la voz de ellos nomás. Que se escuchara la voz de ellos.
Bueno, ¿cuál es la señal que le emiten a la sociedad? Cuando hablan de democratizar la justicia, discúlpenme la expresión, pedazo de hijo de puta, tienen, discúlpenme la expresión, pero es lo que siento, tienen un 60% de la justicia absolutamente controlada por ellos. Fíjense lo que pasa con la investigación de Lázaro Báez, fíjense la conducta del juez Casanelo, ¿no? Fíjense cómo se mueve, fíjense lo que hicieron con Vudú. Sacaron el Procurador General de la Nación a la mierda, después de una conferencia de prensa de Vudú, donde le dijo al procurador de la Nación, al juez y al fiscal que lo querían cagar. Fueron, lo echaron a los tres. ¿Y qué hizo el siguiente juez que tomó la causa? Planchó la causa. La planchó directamente. A pesar de eso, y porque hay algunos sectores de la justicia que todavía no lo controlan, dicen que quieren democratizar la justicia y sacan leyes directamente orientadas a hacer lo que hicieron en Santa Cruz. Ustedes vieron lo que hicieron en Santa Cruz. Acaban de nombrar 21 jueces, 18 vinculados a ellos. En el Senado de la Nación lo hicieron. Todas las causas de Lázaro Báez para jueces y fiscales que son de ellos. Porque los únicos dos tipos de Santa Cruz que le resistieron, uno fue un fiscal que se llama Vivanco, lo echaron a la mierda. Y el otro era el procurador de Santa Cruz, se llama Sosa, que quiso investigar qué habían hecho con los 600 millones de dólares de la regalía petrolera. Lo echaron a la mierda. Eso hicieron en Santa Cruz, eso quieren hacer en la Nación. Ahora, ¿cuál es la señal que emiten a la sociedad con esta medida política? Le dieron, ¿qué señal le emiten a los jóvenes? Yo les pregunto, ¿qué señal le emiten a los jóvenes? Tomando la bandera de los años 70, tomando la bandera antiimperialista, tomando la bandera nacional y popular, tomando los íconos de los años 70 y poniendo a la cabeza de eso una dirigencia como la de la Cámpora, que viven en Puerto Madero, que ganan 70.000 pesos de piso de sueldo y que hacen exactamente lo que les dicen. ¿Cuál es la señal política a los jóvenes? Que es toda una mierda. Que es toda una mierda. Que la política puede servir como trampolín para vivir mejor. Esa es la señal. No hay otra señal. El menemismo hacía lo mismo, pero más descaradamente. Más descaradamente. No hablaba de los años 70, decía, no, nosotros somos neoliberales, nos gustan los yanquis, vengan con nosotros que van a vivir mejor. Esto hacen al revés. Hablan de los desaparecidos y viven como Amarita Furtado. Es como me joden. Entonces, todas esas cosas, tanto en lo económico, en lo social, en lo político, tienen que ver en el cómputo final de la década. Cuando ellos dicen fue una década ganada, ¿fue una década ganada? Una década que tuvieron excelentes condiciones económicas, porque hubo viento de cola en el mundo para la Argentina. Una década donde tuvieron durante muchísimo tiempo excelentes condiciones políticas, porque la derecha al día de hoy no se logra rearmar. Al día de hoy no se logra rearmar la derecha. Una década que tuvieron esas condiciones. ¿No se podría haber hecho un país en serio, como dijo Kirchner? Claro que se podría haber hecho. No una revolución socialista ni esas cosas, pero un país en serio se hubiera podido haber hecho. En serio, sustentable, más equitativo, más democrático, más republicano. Nada de eso hicieron. Nada de eso hicieron. Es muy condenable el despilfarro que hicieron de las condiciones que hubo en el país para hacer un país en serio. Esa es la conclusión del kirchnerismo. Yo me alegro profundamente que nos hayamos ido hace 5 años del kirchnerismo. Francamente, me hubiera sentido muy preocupado de ser cómplice del país que están haciendo. Muchas gracias.